Brasil terá segundo turno para a presidência da República. Lula do PT com 48,27% dos votos e Jair Bolsonaro do PL com 43,33%. Que há 4 anos atrás eu não pude votar. Estados Unidos. Está definido que haverá segundo turno. Eu adoro fazer campanha, adoro ir para a rua, adoro fazer comício, adoro subir em caminhão. Nós vencemos a mentira no dia de hoje. Bolsonaro va a tener que cambiar muchas cosas para conseguir ser elegido presidente. Eu creio que a gente vai fazer boas alianças para a gente ganhar as eleições. Sabe, adoro discutir com a sociedade brasileira. En Brasil, el Tribunal Superior Electoral dio por matemáticamente definidos los resultados de las intensamente disputadas elecciones generales de este domingo, con un resultado muy diferente al que vaticinaban las encuestas. Habrá balotaje en Brasil. El expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva fue el candidato más votado en la primera vuelta de las presidenciales, con cerca del 48% de los votos, aunque a diferencia de lo que pronosticaban algunas encuestas, no le alcanzó para evitar un balotaje. Tendrá que enfrentar así en segunda vuelta el 30 de octubre al actual mandatario Jair Bolsonaro, quien con cerca del 44% de los votos terminó en segundo lugar, muy cerca de Lula. Nada que ver con las encuestas que daban como ganador a Lula da Silva en la primera vuelta por un amplio margen. Fallaron la mitad. Lo que nosotros observamos es que el resultado de Lula es el que predijeron las encuestas, 48% más menos 2. El resultado de Bolsonaro es el que no supieron anticipar. Y esto ya resulta ser un fenómeno estructural, no brasileño. Porque también se equivocaron con Trump y con Brexit y con el referéndum de paz en Colombia. Así que observamos en Occidente una subidentificación, un subregistro del voto de derecha. ¿Cómo les va? Buenas noches. Damos la bienvenida formal a Redacción Abierta. Hicimos la presentación del tema al final de Crónica Central y justamente nos vamos a asomar a lo que pasó el domingo en Brasil y lo que puede venir de cara aquí a 4 semanas que se va a definir en un balotaje el 30 de octubre entre Bolsonaro y Lula da Silva quién va a ser el presidente de Brasil. Parecería que uno está más cerca que el otro, obviamente, de lograr la presidencia de Brasil, de volver a la presidencia de Brasil. Sin embargo, a ver, varias cosas para analizar de cara a lo que pasó con las encuestas o lo que pasó por ejemplo, en la Cámara de Diputados o los estados brasileños. Hemos invitado a Maisy Piñero, doctor en Derecho, especialista en Relaciones Internacionales, y a Franco Aguirre, licenciado en Ciencia Política de la Universidad Católica, especialista en Relaciones Internacionales y becario del CONICET. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, ¿Cómo andan? Noches. Gracias por estar por aquí. Lo hablaba con colegas, por ahí decíamos, bueno, por un lado, las encuestas es lo primero que uno mira después del resultado del domingo, ya mirando también con cierta desconfianza lo que ha pasado en muchos lugares del mundo y lo que ha pasado aquí en Córdoba, incluso hace no mucho, y de nuevo, por lo menos le vuelven a errar y feo con uno de los candidatos. Maisy, ¿cómo lo ves? La cuestión de las encuestas, a mí todavía me asombra cómo seguimos creyendo en ellas. Ese es el primer punto. ¿No? Ese es el primer punto porque en realidad, bueno, los estudios en general dan cuenta de que no hay una correlación directa entre lo que la persona está diciendo en un momento, en el contexto presionada políticamente y luego cuál va a ser su comportamiento electoral, ¿no? Las encuestas están generando a su vez un tipo de realidad que luego es tomada por los medios de comunicación y en este caso en particular, en el caso de Brasil, lo que vino a hacer es confirmar la hipótesis de Bolsonaro, que ha trabajado siempre, y es que las elecciones no se juegan ni en los medios, ni se juegan en los datos de las encuestas, sino que se juegan en otro espacio. Es lo mismo que le pasó a Bolsonaro en el 2018. Digo, confirma esto para la hipótesis de Bolsonaro que no es allí. Pero bueno, lo de las encuestas es una realidad que se viene dando en muchísimos lugares. Por eso, vuelvo a decir, la apuesta, por ejemplo, de Bolsonaro en el 2018 fue trabajar con las redes y justamente no
apuntar a ninguna empresa de encuesta ni a los medios de comunicación. Ya lo vamos a analizar eso, porque la presencia en redes de uno y de otro candidato es muy interesante, muy diferente, más allá de los comentarios positivos que genera uno y otro, o la presencia en volumen que tienen. Pero Franco, ¿vos cómo lo ves? Si querés opinar de esto de las encuestas y también sobre el resultado del domingo. Sí, me parece que es interesante el rol que han tenido las redes, sobre todo en las campañas de Bolsonaro en el 2018, las campañas de Trump, lo vemos en varios referentes, algunos más outsiders que otros de la política, que se empieza a jugar en unos nuevos espacios de comunicación. El tema de las encuestas sí es interesante, realmente es un indicador de que no está funcionando muy bien. De todas formas, quizás los números que arrojó Lula se acercaron un poco más dentro del margen de error. No le erran tanto con los números de Lula, sí le erran muchísimo. Pero de Bolsonaro sí, le erraron por muchísimos ¿no? puntos, daban un techo de 34 puntos y terminó con los 44 puntos más o menos, es bastante lo que erraron. Así que es para tenerlo en cuenta, pero bueno, habrá que ver la incidencia que habrán tenido otros partidos, la incidencia de la abstención electoral, que también fue bastante amplia, digamos, se mantiene dentro del rango de lo normal, pero desde el 94 creo que no se veía una abstención de casi el 20%, un poco más del 20% creo que fue. 21 creo que fue 21, la abstención electoral, sí. Perfecto. A mí no me daba la impresión que fuera tan alta, digamos, por lo menos, no sé cómo lo ven ustedes, y también qué es lo que ahora salen a buscar los dos candidatos. Hay poquito para buscar, digo, Ciro Gómez, Simone Tebet, bueno, hay unos pocos puntitos como para disputarse, obviamente que todo se convierte o va directo a los dos candidatos que hay. ¿Qué es lo que salen a buscar? ¿Qué es lo que salen a hacer los candidatos ahora, Maisy? En general, digo, retomando un poquito que decían esta cuestión, confirma lo de Bolsonaro en relación a las encuestas y a los medios, porque a él le daban mucho menos de lo que realmente tuvo. Entonces, en definitiva, esto confirma lo que Bolsonaro consideraba, que es que los medios de alguna forma trabajan para Lula. Este punto va a ser... Ahora, perdón, sí, pero también hay, es verdad, digamos, puede haber una ola ahí, pero si vos analizás, por ejemplo, los últimos años, la imagen por ahí de Bolsonaro, una cosa está bien, es cierto, es una elección en donde se va a un voto que se trató de que se fuera, o lo que se llama voto útil en esta elección, ¿no? Pero las proyecciones de imagen de Bolsonaro en los últimos años no han dado mucho más del 30%, después de la pandemia se desplomó, digo, ¿andaba más o menos en ese rango o no? Digamos, o también había, digamos, un apoyo, si se quiere, escondido o subterráneo. Yo no creo que haya habido como una intención manifiesta en este orden. En el caso puntual de esto que acabo de decir, del trabajo de los medios por Lula, creo que esta es lo que Bolsonaro toma en su discurso, como una forma de confirmar su legitimidad y de confirmar lo que él siempre ha manifestado, que es ser anti-medio de comunicación, digamos, un anti-elitismo total. Ahora, en realidad, lo que ocurre con la imagen de Bolsonaro, yo a veces tengo la idea de que por un lado funciona lo que nosotros observamos paralelamente a lo que la sociedad brasileña está viviendo en realidad, ¿no? Porque nosotros encontramos ahora una polarización muy grande. Quiere decir que las percepciones que nosotros tenemos acerca de esta disputa no es realmente como la está viviendo el pueblo brasileño polarizado, ¿no? Esto me parece que pasa. Por otro lado, que esto de que la imagen de Bolsonaro está deteriorada en un 30%, no sé cuál es en definitiva el universo que se toma para hacer este tipo de afirmaciones. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad creo que una de las grandes cosas que ha conseguido, grandes cosas no lo digo en un sentido de una justificación moral, sino por el contrario, pero sí efectivo en términos... Abriendo comillas, podría decirse. Digamos, en términos electorales, es que ha logrado el discurso de Bolsonaro, como el discurso de muchas otras derechas que podemos llamar neopatriotas, lo que hacen es transversalizar una lucha y un conflicto social en diferentes sectores que impacta en alguna medida juntando identidades que antes estaban dispersas y que uno no puede entender en qué punto se encuentran. Digo esto por tu pregunta frente a la imagen negativa. Honestamente creo que no sé cuál es la muestra que toman para pensar que hay un 30% de imagen negativa de Bolsonaro cuando nosotros tenemos que hay 4 puntos de diferencia con una sociedad polarizada.
Esto no significa que siempre se vote lo que se dice, Claro. efectivamente, ¿no es cierto? No es así, son muchas las razones por las cuales puede haber. Pero ahí también creo que hay una brecha en la cual no hay una total certeza en los datos que se están recogiendo. Es parte, creo que, del mismo fenómeno, ¿eh? Sí, pero es interesante el punto para complejizar, digo, la mirada y no quedarse, bueno, a ver, todos los que votan a este son esto, todos los que votan a este son esto. Digo, el voto es más complejo que eso y a veces tendemos a verlo muy lineal. Los saludo a también uno de los periodistas que siempre invitamos por aquí para tener una opinión especializada, Marcelo Tabor, de Redacción Mayo, especialista en temas internacionales. ¿Cómo andamos, Marcelo? Gracias por estar, Muchas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, veníamos hablando un poquito de lo que pasó este domingo, de lo que ocurrió en principio con las encuestas, que era un poco lo que veníamos hablando ahora con Maisy. ¿Qué opinión tenés vos sobre lo que pasó? Que por ahí, digamos, también responde esto, ¿no? Las encuestas le pegaron quizás con Lula, pero en otro lado se vieron muy diferentes y bueno, decía Maisy, con todo lo que le han pifiado es raro que sigamos creyendo en las encuestas. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sin duda que sobre todo con el tema Bolsonaro fue el gran fiasco de las encuestas, que normalmente, bueno, lo que suelen utilizar como disculpa es que siempre se trata de una fotografía, pero la película sigue hasta el final. Lo que pasa es que la última encuesta que hacen Datafolia e IPEC es de 48 horas antes o casi un día antes de la votación, con lo cual eso de la foto es una foto muy próxima o estamos enfocando mal la lente a donde ponemos el acento, ¿no? Pero diría que fue el error mayúsculo de la elección, porque casi todo el resto de la fotografía, en realidad la idea de los votos posibles que podía llegar a sacar Lula, salvo la última aproximación que dijeron, Datafolia cifró en un 50%, y IPEC la hizo extensiva a una posibilidad con un margen de error de más o menos 2% de llegar al 51%, por una suerte de voto útil al cual apelaba el PT en esos días y horas previas al lugar. Puede haber sido un voto vergüenza, escuchaba colegas que hablaban de un voto vergüenza, que no querían confesar públicamente esa adhesión por Bolsonaro, sobre todo por lo que se generó en torno a la candidatura y por lo que significó en estos 4 años para muchos sectores de Brasil, para vastos sectores de Brasil, el gobierno de Bolsonaro en términos de lo que fue el manejo de la pandemia, lo que fueron sus desplantes ante determinadas circunstancias, el destrato que tuvo con diferentes colectivos y sus reivindicaciones por ejemplo, a la propia dictadura o a regímenes que están reñidos con lo que es estrictamente una democracia, como la concebimos por lo menos en general. Entonces, desde ese punto de vista, tal vez hubo sectores que no lo confesaron, pero también pesó, creo, a último momento, y por eso para mí hubo una suerte de balotaje anticipado en esta circunstancia, tal vez un efecto inverso, que ante la posibilidad de que Lula se consagrara en primera vuelta a algunos sectores que son refractarios del PT y del propio candidato que tenía el PT, dijeron, bueno, el voto útil lo voy a ejercer yo, pero para que no gane en primera vuelta a Luis Ignacio Lula da Silva, porque también hay que adjudicar que, así como hay una muy buena masa de votantes que le dio su respaldo, son 57 millones de votos lo que logró Lula y casi 48,43, es decir, casi llegando a ganar en primera vuelta, también es cierto que hay muchos sectores que de hecho se manifestaron en la elección de hace 4 años, en 2018, que rechazaron o que no aceptan un eventual regreso al Palacio del Planalto del líder del Partido de los Trabajadores. Ahí es donde decimos que entra esto del voto útil. Ya sigo con ustedes en la mesa, pero me voy a asomar un poco, queríamos tomar contacto para ver cómo se está viviendo, qué está pasando por allí, por Brasil. Lo voy a saludar a Juan Ortiz, es periodista, editor de Giro Latino. ¿Cómo andamos, Juan? Buenas noches y gracias por sumarte a Redacción Abierta. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo a todos mis hermanos argentinos que nos acompañan. Bueno, nosotros estamos mirando muy atentamente lo que pasa en Brasil. ¿Vos estás ahora en qué ciudad, Juan? Yo estoy en Porto Alegre, al sur de Brasil, la última capital antes de llegar a Uruguay y Argentina. Bueno, una zona en donde, por lo que se vio en el mapa del color que quedó pintado después de las elecciones,
Bolsonaro es muy fuerte, ganó en todo el sur y sudeste brasileño, ganó con bastante margen, ¿no? Sí, aquí hubo una elección muy fuerte del bolsonarismo, de la extrema derecha en el sur del país, principalmente en Paraná y Santa Catarina. Río Grande del Sur quedó un poco dividido. La parte norte votó más en Bolsonaro, la parte sur, más a la frontera con Uruguay, votó más en Lula. Entonces estuvo un poco dividido, pero sí la mayor parte, 49% de los votos válidos de aquí de este estado fueron para Bolsonaro. ¿Cómo se vive el clima hoy? A ver, si podés describirme el lugar en donde estás vos, que es Porto Alegre, que es una zona que es más agraria, digamos, más favorable al candidato, al actual presidente, y también cómo está en el país, porque se vio como que una campaña muy violenta. ¿Se va con otra idea ahora a buscar los votos del balotaje? ¿Cómo lo ves vos, Juan? Pues sí, Porto Alegre, dentro del estado que ocupa, es casi como una isla, es de cierto progresismo, no totalmente, pero de ciertos personajes progresistas en el sur del país. Entonces la elección aquí fue muy dividida, había muchos apoyadores del expresidente Lula. Esta fue una de las ciudades, de las últimas ciudades donde el expresidente vino a hacer campaña, vino a un comicio con muchísima gente. Entonces, pero también hay muchos apoyadores del presidente Bolsonaro. Entonces esto era muy dividido, y principalmente en el interior, casi de todos los estados, en el interior de todos los estados, hasta el del sur y del sudeste de Brasil, Bolsonaro es muy fuerte. Más para arriba, en el nordeste, en la costa del nordeste, en la Bahía, para arriba, ahí Lula sí gana un poco más, pero de ahí para abajo, la mayor parte del interior del país es donde gana Bolsonaro. Y en relación a la violencia que se vivió en los últimos meses previos a la elección, hubo gente muerta, hubo gente que murió por apoyar al expresidente Lula o ser contrario al candidato Bolsonaro. Entonces estamos viendo cada vez más agresiones políticas, peleas en la calle, y la tendencia es que eso empeore ahora en este próximo mes, cuando nos aproximemos más para la segunda vuelta a fin de octubre. Entonces es un momento bien tenso para todos en este momento. Me quedo con eso último que decís. ¿Crees que se va a empeorar ese clima social que hay, ese clima de disputa que se ve en la calle, que un poco se vino tensando? Es como que no van a calmar las aguas, sino que van a radicalizar más el discurso, sobre todo del actual presidente, de Jair Bolsonaro. Yo creo que sí, porque es la última carta que le queda a Bolsonaro en este momento para intentar ganar las elecciones. Es amedrontar a sus opositores de cierta forma, y de hacer presencia también en las calles, de intentar convencer a los que no votaron, porque hubo casi 22% de los votantes no fueron a votar, hubo una abstención de 22%. Es una abstención muy alta para una primera vuelta. Entonces, ahora Bolsonaro va a hacer de todo lo posible para marcar presencia, para mostrar que está en la contienda, y ya le señalizó, por ejemplo, a sus apoyadores de que no respondan a las encuestas, de que confundan las encuestas para que no se sepa la real cantidad de votantes de Bolsonaro que hay en Brasil para esta segunda vuelta. Entonces, la tendencia es que se radicalice cada vez más. Te hago la última, Juan, agradeciéndote desde ya el contacto, pero a ver, quizás dentro del PT había como una expectativa muy grande, por eso que se preveía en la previa hasta que podía ganar en primera vuelta. Dentro del bolsonarismo, bueno, se sostuvo el mismo discurso, que decís vos, de las encuestas. Unos lo vieron como un triunfo y otros como una derrota, o
Digo, ¿qué clima hay en cada uno de los dos movimientos que van a ir al balotaje el 30? Sí, pues yo diría que fue una victoria un poco amarga de la parte del PT, de la parte de Lula, porque al fin y al cabo pasó a segunda vuelta en primero, hizo una de las mayores elecciones en la cantidad de votos que hizo en primera vuelta, nunca había hecho tantos votos en primera vuelta el partido, pero había una expectativa muy alta de que fuera posible ganar todavía en primera vuelta y le faltó casi 2% de los votos para lograrlo. Entonces hubo esa sensación de un poco de frustración de no haber ganado en primera vuelta, de tener que esperar otro mes para en fin, poder declarar algún tipo de victoria. Y al mismo tiempo lo que se vio es que Bolsonaro creció muchísimo en relación a lo que apuntaban las encuestas, y no solo Bolsonaro, sino también los candidatos bolsonaristas en diferentes estados. Aquí el caso del estado de Río Grande del Sur, el candidato bolsonarista no estaba en primer lugar en las encuestas y pasó a segunda vuelta, ahora en primer lugar, y tienen una gran chance, una gran oportunidad de ganar. Entonces, lo mismo pasó en São Paulo, donde la derecha un poco más tradicional, la centro derecha, gobernó por muchas décadas, muchos años, y ahora el candidato que pasa a segunda vuelta de la derecha es un candidato también que fue ministro de Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro creció muchísimo. El partido de Bolsonaro ganó más asientos en el Senado, más asientos en la Cámara. Entonces, aunque Lula gane esta elección, es muy posible que tenga una derecha bolsonarista muy fuerte como oposición y principalmente en el Congreso. Juan, muchísimas gracias por habernos atendido y sumarte a Redacción Abierta. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a todos. Juan Ortiz, periodista, editor de Giro Latino, desde Porto Alegre, como decía él, medio una isla, ¿no? Esto de un Porto Alegre dentro de una zona que le fue totalmente favorable a Jair Bolsonaro. Me interesaban dos cuestiones puntuales ahí de lo que dijo Juan. Una es esto de exacerbar más los ánimos de cara al 30. Vimos una campaña muy violenta, ¿no? Muy violenta, usando el presidente permanentemente a la violencia. ¿Qué se puede esperar de esta campaña que viene hasta el 30? ¿Franco? Bueno, creo que sin ánimos de especular, quizás el lado de Bolsonaro le juega un poco, como bien nos informaban, jugar con la radicalización puede ser una buena estrategia. Lula quizás va a jugar una estrategia más moderada. Es difícil de ver. Creo que le conviene a Lula. Hoy en día Bolsonaro está jugando, siempre jugó la carta de la radicalización, y lo ha hecho en la campaña, lo ha hecho en el debate, ¿no? ¿Se puede jugar más fuerte? Digo, a lo que ha jugado Bolsonaro. No, pero quizás supone una continuidad de lo que ha venido haciendo hasta ahora. ¿Hasta dónde te tenés que correr para ya ha hablado, digamos, o sea, ha radicalizado el discurso durante los años de presidencia? Digo, ¿qué más le queda por jugar? No sé, Maisy. Particularmente creo que el discurso de Bolsonaro no es un caso aislado. Yo vuelvo a insistir lo mismo. Creo que hay que ver un proceso que en la temporalidad está uniendo a lo largo de diferentes zonas un mismo tipo de discurso, un mismo tipo de comportamiento de liderazgos de derecha que permiten explicar algunas cuestiones donde, por ejemplo, la militarización, el uso de las armas, la cuestión de un liderazgo patriarcal y demás, que habilita siempre más violencia, de alguna manera la habilita, o sea que puede ser, esto puede continuar, pero tiene que ver con un modo ideológico de llevar adelante esto. Vuelvo a decir, el modelo de Bolsonaro, que es el modelo de Trump, básicamente, que está comandado por un grupo de asesores políticos como Steve Bannon y que está armando todo un compendio ideológico muy claro, tiene estas estrategias que no se llaman violencia, sino que se llaman de defensa de los valores originales de la familia, la libertad, Dios y la patria. Entonces, el argumento central bajo el cual la violencia se desenvuelve, y ellos consideran legítima, porque es en defensa de un orden que ha hecho perder justamente este modo globalizador, este modo institucional,
que ha permitido que se violenten las minorías. Por ejemplo, esto es lo que dice Bolsonaro, se violenten los estados nacionales en pos de algunos intereses de las élites transnacionales. Un discurso que, si uno empieza a mirar, tiene muchísimos baches desde nuestra perspectiva, pero que está prendiendo de alguna manera y que permite legitimar la escala de violencia que se puede llegar a ver. Ahora, lo entiendo cuando querés jugar o todavía te están conociendo, digo, ha pasado con muchos candidatos. Pero ya cuando tenés que ir a buscar ese estrecho margen que queda, ¿hasta dónde jugás para radicalizar o qué porcentaje te queda para jugar? Digo, en cálculos aritméticos, ¿no? Digo, sacando, digamos, aquello que se van a jugar los candidatos, que es la sociedad brasilera partida del medio. Bueno, o voto esto o voto esto otro. ¿Marcelo? Sí, estaba pensando un poco, coincidiendo con lo que recién decía Maesi, que, bueno, por otro lado también hay que sumarle en ese discurso, lo veíamos también recientemente en Italia con Giorgia Meloni también, hay como una apuesta por ir recogiendo a quienes van quedando en el camino de determinados modelos. Entonces, vamos adecuando el discurso tratando de calentar la oreja o el oído de quienes están fuera o al margen de determinadas cuestiones, sin importar por ahí si hay una conexión o una línea argumental también. Bueno, lo que se vio también en horas posteriores, en los festejos del bolsonarismo, es hablar de nuevo de Lula como alejando el fantasma del comunismo, cuando si uno mira lo que fueron los gobiernos de Lula y después de Dilma Rousseff, están años luz de lo que puede llegar a ser el comunismo. Sin embargo, en determinado sector de la población sigue prendiendo eso, o las fake news que ya han empezado ahora de nuevo, tocando aspectos sensibles de lo religioso, donde las iglesias pentecostales, hablaba con un colega ayer justamente preguntándole también posibles razones de esta arremetida del bolsonarismo con la cantidad de votos que logró, y dijo que hubo una movilización, me contaba que hubo una movilización muy fuerte de algunos liderazgos de estas iglesias en los últimos días, agitando de nuevo ese fantasma que ya se había agitado en el 2018, y que también ahí habría que buscarle un poco de explicación de este voto que estaba oculto, que no figuraba en las encuestas y en vastos sectores apareció como una decisión de última, pero impulsada obviamente por este tipo de factores. Habrá que ver ahora en esta segunda vuelta, porque hoy, si uno mira los diarios y las redes brasileñas, empieza a ver los movimientos de ajedrez que hay en cada caso, el apoyo que el gobernador de Minas Gerais le da implícitamente a Bolsonaro, mientras tanto el PDT, el partido de Ciro Gómez, que ya se compromete oficialmente a darle el apoyo a Lula, pero Ciro Gómez en un discurso que aparece reparte culpas para ambos lados y es como que dice, me acusaron a mí que hace 4 años me fui a París y no le di el voto a Haddad. Ahora más o menos que hace lo mismo, pero dice, bueno, está bien, el partido decidió y yo voy a hacer lo que diga el partido. Bueno, es como decir, yo no lo voy a contradecir, no le doy el apoyo, ni lo nombra Lula, pero se sabe que el PDT o los pocos votos que comparativamente con los que se anunciaban logró, van a ir en teoría al menos al Partido de los Trabajadores. Tebet ha pedido una reunión para cerrar, Tebet ya ha pedido una reunión con Lula, y por el otro lado también se está viendo qué va a pasar con las fuerzas más pequeñas, que en realidad los partidos más chicos sumaron entre todos un 1%. Pero hoy todo cuenta. Pues claro, y todo indicaría que va en el sentido. Digo, para retomar algo de lo que decías, Maisi, con respecto a dónde se canaliza a veces o el odio o el desprecio y demás. Digo, hay un análisis interesante que hizo, creo que, este hombre del CONICET de aquí de argentino, viendo la presencia, lo tenemos en unas placas, creo, que las vamos a empezar a ver ahora. Primero vamos a ver lo que fueron los comentarios positivos o no de... a ver, mirá, ahí lo tenés. Los comentarios positivos que hubo en la semana anterior al del 23 al 30 de septiembre. Para Lula, 55% de las menciones fueron positivas, el 33% negativas y el 12% neutrales. Fíjate, pasa la placa de Bolsonaro, que dice el 43% positivas, el 21% negativas y el 36% neutrales. Esto era una consultora brasilera. Ahora, fíjate en la siguiente placa lo que es la presencia. Esto era un trabajo que hacía un investigador del CONICET. En Facebook, la presencia de Lula, o sea, el volumen que tiene, 5.100.000 seguidores. Mirá los de Bolsonaro.
14 millones de seguidores. Twitter, 4 millones, casi 5 millones Lula. Miré el Twitter de Bolsonaro, o la presencia o el volumen que tiene en Twitter. Miré en Instagram, casi se triplica. Miré en TikTok, casi se duplica. O sea, ahí hay algo interesante que decían, por lo menos algunos analistas, no se ve de ese tipo de derechas. Digo, retomando un poquito lo que vos decías, Mike. Yo creo en primer lugar que hay que ver que el PT es un partido territorial, no es un partido de las redes, digamos. Los partidos tradicionales básicamente siguen funcionando con una lógica territorial de laburo en los lugares, en el cuerpo a cuerpo y demás. Pero por otra parte, no estoy tan de acuerdo con que las derechas no utilicen, es más, este es el caso de Trump también, y es el caso hasta de Putin, digamos que hoy son como paradigmas de lo que podríamos llamar una derecha neopatriota, ¿no? Con algunos puntos en común. Porque el espacio de las redes viene a ser aquel espacio de la resistencia. Claro. Es mirado de esta manera, ¿no? Por oposición a otros espacios ya más tradicionales donde se juega más. O sea, el espacio del descontento. El espacio del descontento. Claro. Digamos, recordemos, por ejemplo, para esto hay que ver lo que significa el QAnon en Estados Unidos, esos lugares que se juegan en las redes, donde la derecha ha construido sus propios símbolos, sus propias tradiciones y explica incluso lo que pasó en el Capitolio, ¿no? Steve Bannon, que es uno de estos originarios de todas estas formas, manejan claramente las redes como un lugar de resistencia, de los outsiders. Entonces es muy lógico que la derecha funcione a través de redes. Yo no lo veo como algo que se desvía de la lógica. Por el contrario, es un lugar... digo, estos números dan totalmente, la pauta. Pero ¿no? digo en la explicación. Por el contrario, el tema de la territorialidad de los partidos, que hoy, evidentemente, para mí, contestando a tu pregunta, ¿para dónde tiene que ir Lula? Territorialmente la cosa está sumamente complicada, porque incluso San Pablo, que era tradicionalmente el PT, hoy aparece con Bolsonaro. Amazonas, que lógicamente menor renta per cápita, menor PBI per cápita que tiene, que siempre ha sido PT, hay zonas que efectivamente ha ganado Bolsonaro. Es decir, está muy complicado territorialmente poder explicar los comportamientos electorales. Lo que sí está claro es que por eso pongo en cuestión que sea lo territorial lo que tenga que nuevamente Lula volver a trabajar. Más bien pienso que hay que confrontar un discurso que tiene gran fuerza en Brasil y que Lula va a tener que ajustar ahí. En primer lugar, dejar tranquilos a los actores económicos que se han consolidado durante el periodo bolsonarista, ¿no? Digamos, de alguna manera. Es lo que intentó hacer un poco con su candidato a vicepresidente. De alguna manera. Dilma lo hizo y le salió mal, ¿no? Claro. Dilma lo hizo con Temer y le salió mal, porque justamente vino a traer esa derecha y se le puso en contra. Bueno, pero digo, va a tener que tranquilizar a los actores políticos. Desde el punto de vista social, ya está visto que con la promesa de una mejor distribución de la riqueza no es suficiente para Lula ese trabajo. Va a tener que hacer, yo pienso, un trabajo en un discurso social que apunte a la recreación de algunas cuestiones que el PT y la izquierda en general no se trabaja mucho. La idea de la familia, hay que volver a la idea de la familia, porque es el núcleo hoy donde se están generando estos marcos de la derecha como la unidad básica a partir de la cual se construye la realidad social buena. Como que se hubiera apropiado del concepto familia. Totalmente. Digamos, para dejar... La derecha ha encontrado, digamos, por fin hemos encontrado aquello que Gramsci decía, nunca termina de nacer. Sí, ya nació. El discurso ya está claro. No encontrábamos una explicación, esta sí está. Hay una línea temporal, una línea territorial en los lugares de la derecha que adoptan un mismo discurso conservador, valores patriarcales, heterónomos, machistas, xenófobos, que transversalizan el odio. Esto está. Digamos, el discurso de Lula tiene que intervenir ahí, sobre realidades que el PT no ha intervenido, que tiene que hacerlo, que es la cuestión de la religión en Brasil. La religión en Brasil es fortísima y no ahora, lo ha sido siempre. Claro. De hecho, hay... Con representación legislativa. En Latinoamérica, sí, exactamente, en Latinoamérica en general. Entonces, lo económico eso, en lo social esto. En lo político no hay una gran preocupación por la institucionalidad republicana. No es un momento donde la idea de democracia sea capaz de prender en los discursos. Lamentablemente, esto es una realidad. Es necesario encontrar otro modo donde la república, la institucionalidad, para el PT, como para generalmente los partidos de izquierda, era el lugar donde se concentraba la seguridad ciudadana. Claro. Pero la seguridad ciudadana hoy está alojada en otros lugares. De hecho, muchos de los votantes... En base a eso, les pregunto un poco los tres, porque ya quizá tenemos que ir cerrando. Pero vos lo decías, ya hay
consolidadas ciertas cosas que, bueno, se cristalizaron o no, tampoco voy a decir cristalizaron durante el periodo de Bolsonaro. Digo, machismo, la venta de armas, la segregación, digamos, ¿no? Entonces, todo indica que el 30 de octubre ganaría Luis Ignacio Lula da Silva. Todo indica, no sé, lo dejamos en potencial. ¿Con qué se encuentra después? Un Lula que tiene un Congreso, por ejemplo, que tiene el bloque de Bolsonaro con mayoría y, por ejemplo, sentado en diputados a los fiscales y los jueces que lo llevaron y lo metieron en prisión 19 meses. O el ministro de Salud de Bolsonaro. Está difícil, ¿no? ¿Marcelo? Sí, de todas maneras yo ahí soy, bueno, cauto partiendo de la propia historia personal de Lula, que ha sido muy hábil para tejer alianzas siempre y es un muy hábil componedor de esas alianzas también en el Congreso. Sin duda que es un dato objetivo esto de que el Congreso que va a tener y que ha tenido un crecimiento que nadie imaginaba que iba a ser tan exponencial, la derecha o el bolsonarismo, es un dato de la realidad. Pero también es cierto que Lula, cuando llega por primera vez al gobierno, también debió armar ese entramado de alianzas porque era el momento en que quería hacer reformas mucho más fuertes. Creo que ahora va a estar mucho más condicionado en ese sentido. Claro. Lo que no significa que de entrada él tienda puentes en determinados lugares. El primero que va a hacer es el movimiento democrático brasileño, que tiene presencia en todo el país. La presencia territorial, ahí sí creo que tiene efecto importante para trazar alianzas y para llevar adelante proyectos. Pero además, el centrado es algo que esa entelequia que funciona también a veces al mejor postor, hay que decirlo, en el sentido de que si hay propuestas de acuerdo no va a vacilar también en hacer un cálculo de costo-beneficio y probablemente el apoyo que ahora le está dando a Bolsonaro después lo tenga Lula en determinados proyectos o al revés, como se pensaba en su momento cuando llegó Bolsonaro al poder, que no tenía tampoco un apoyo tan grande en las cámaras propio y las fue tejiendo en base a acuerdos y proyectos y mejoras. Lo decíamos otra vez en otro encuentro que tuvimos acá, la política de Brasil también funciona en muchos casos con dádivas, prebendas que agarran o toman cacicazgos personales de determinadas regiones y no responden tanto a una estructura partidaria. Claro. Y a veces esas apuestas van a estar mirando hacia el futuro. Simone Tebet, que es una senadora que participó en las comisiones de investigación, parlamentaria de investigación del manejo de Bolsonaro del COVID, es una figura que puede estar pensando en su propia proyección, porque es muy joven y ha hecho una buena elección, pensándolo a partir del Congreso hacia 2028 y tal vez, o 2026, perdón. Y bueno, y tal vez ahí empiecen a haber otros liderazgos que ahora no asoman, pero estamos hablando de que Lula va a cumplir ahora el 27 de octubre de 77 años, también en la izquierda tienen que surgir nuevas figuras y yo creo que ahí también esa renovación se va a ver, se supone con un presidente Lula por tercer mandato, hasta ahora es lo que dicen los números. Claro. Hay 32 millones de personas que no fueron a votar en la primera vuelta. Lo que también es cierto es que en los balotajes, históricamente, salvo lo que ocurrió en Chile ahora hace poco con Boric, va a votar menos gente que vota en el primer turno. De esos 32 millones de votantes, ¿podrá persuadir Bolsonaro lo suficientes para cambiar esta ecuación que ahora dan los números? Es muy difícil, pero a partir de lo que pasó, todo el mundo dice nada es imposible. Totalmente. Me queda poquito tiempo. Si ¿Querés cerrar con una idea, Franco? Sí, la verdad que estoy de acuerdo. Así gane Lula, el centrado va a jugar el rol que siempre ha jugado estructuralmente la política brasileña. De hecho, por ahí había leído en un medio brasilero que podría haber un acercamiento entre Lula con la União, que ha tenido, no ha tenido un buen desempeño electoral, digamos, en términos presidenciales, pero que ahora sí detenta una gran masa de diputados, de bancas en diputados, que también se ha acercado también con progresistas, que en realidad son más cercanos al perfil ideológico de Bolsonaro. Es decir, todos estos partidos de la amplia fragmentación partidaria que existe en Brasil van a empezar a jugar el papel de, bueno, empezar a virar para dar apoyo a ciertas coaliciones o a otras, quizás virando de acuerdo a algún proyecto u otro. Ya estamos viendo
como bien lo mencionabas, Marcelo, el viraje de la búsqueda de apoyos en Sao Paulo, en Minas Gerais, del propio Bolsonaro. Ahora estamos viendo el PDT hacia Lula y bueno, veremos qué pasará con el MDB también y con el resto de los partidos del sistema político brasileño. Les agradezco a los tres haber estado acá en Redacción Abierta. No sé si nos veremos el 27, 26 de octubre o el 2 o 3 de noviembre, por ahí los volvemos a invitar y volvemos a charlar, a ver si habíamos estado bien en la dirección del análisis. Obviamente pasará lo que tenga que pasar allí en el 30 de octubre en Brasil cuando se vote el balotaje para elegir nuevo presidente. Nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta y a la vuelta, en el segundo bloque, volvemos y hablamos sobre uno de los ciclos que tiene la Feria del Libro Córdoba. Córdoba mata 9º año consecutivo que se da ese ciclo. Hablamos un poquito aquí. Pausa y ya venimos.